Buenos días, hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al jurista, poeta y ensayista Simón Zavala, desde la ciudad de Quito, desde la capital, desde la carita de Dios. Doctor Zavala, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Dos temas queremos abordar con usted al inicio de esta semana: lo político, lo que está pasando en el gobierno, en los poderes del Estado, pero antes, como ensayista, como poeta, como hombre de letras, hay luto en la literatura ecuatoriana y latinoamericana por la partida prematura del escritor cañarense radicado en Cuenca, Eliezer Cárdenas Espinosa, autor de varias obras, pero la más connotada, la que más éxito ha tenido, digamos así, fue sin duda Polvo y Ceniza. ¿Cuál es su comentario para iniciar esta entrevista? Y gracias nuevamente. Bueno, muy amable. Muchas gracias, señor licenciado Zedillo, por esta entrevista. Un saludo para toda la audiencia. Y debo empezar efectivamente por señalar que sí, la literatura, la cultura de este país está de luto. En esta semana que pasó, dos muertes, dos fallecimientos que nos han conmovido. El primero que se dio, creo, el día miércoles, el de Jorge Velasco Mackenzie. Jorge Velasco, otro gran escritor, gran narrador, director de talleres literarios, formador de algunos jóvenes escritores que en este país ya están tratando de consolidar una obra literaria, y Eliezer Cárdenas, otro gran novelista ecuatoriano, también ensayista, investigador y además un ser humano de excepcional calidad. Yo diría que estas lamentables pérdidas parece que se suman a toda esta tragedia nacional que vivimos, especialmente en lo político y en lo jurídico, porque no puede ser que en tan poco tiempo dos escritores que todavía eran jóvenes, porque tanto Eliezer Cárdenas como Jorge Velasco Mackenzie estaban entre los 72, 73 años, no estaban en una mayor edad. Y todavía estaban en una actividad para la escritura, siempre produciendo literatura y efectuando sus actividades normales en el campo de la literatura. Yo con los dos últimamente estuve muy ligado, porque a propósito de las elecciones ilegales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jorge Velasco fue quien presentó en Guayaquil la acción ordinaria de protección y consiguió que el juez de primera instancia expida dos resoluciones, la una como una medida cautelar suspendiendo el reglamento de elecciones con el que se convocaron a esas elecciones, porque contenía disposiciones legales que afectaban derechos garantizados por la Constitución, como el derecho a la igualdad en el ejercicio del voto. Y luego la otra resolución que ratificó la medida cautelar y que suspendió hasta que ese reglamento pueda ser modificado para que se ciña a las disposiciones legales existentes, a las disposiciones constitucionales. Dos decisiones. Y la otra
La situación es que con Eliezer también hablé hace un mes y medio más o menos, porque él estaba interesado también, estaba representando un movimiento allá en Azuay con el mismo objetivo de que las cosas en la Casa de la Cultura se hagan limpiamente, las elecciones se ajusten a los cánones legales y se proceda como debe procederse en una institución principalmente de cultura como la Casa de la Cultura, en forma transparente. Pero igual, las cosas salieron como quisieron los poderosos. Sí, se han dado las elecciones, pero eso no implica que la situación esté ya consumada, porque más bien lo que ha ocurrido con estas elecciones que finalmente se realizaron tanto el 20 como el 21 de agosto para los directorios provinciales y el 30 de agosto para la sede nacional, simplemente lo que sucede es que con eso se comprobó el delito de desacato cometido por la Junta Plenaria, porque el hecho de que se hayan efectuado bajo la teoría del abuso y de los hechos consumados, que ya es una institución en este país, donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, lo hace y después ve la forma de cómo solucionarlo, ¿no? Lamentablemente, doctor Zavala, usted sabe que así vivimos en el país, de infracción en infracción, de violación en violación, de trampa en trampa, de viveza criolla en viveza criolla, de los hechos consumados, y luego veremos qué pasa. Pobre país, pobre nuestro país. Es una política ya institucionalizada, tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, yo tengo que decirlo y con mucha alegría, hay personas, hay ecuatorianos y ecuatorianas que luchan por cambiar esta situación. Los mismos medios de comunicación colectiva, si no hubiera sido por el periodismo de investigación, por periodistas como usted, perdóneme que lo cite, entre otros, como Fernando Villavicencio, como Zurita, como Calderón, como algunos periodistas de nuestro país que han sido periodistas que se han jugado en algunos casos hasta la vida por investigar toda la corrupción que se inició en el 2007 y que continuó hasta el 2021, cuando el señor Moreno dejó ya la presidencia de la República, a pesar de que vemos que hay elementos enquistados en este nuevo gobierno que también tienen imbricaciones con todo ese movimiento político que instauró oficialmente la corrupción en nuestro país. Hay gente, ecuatorianos, ecuatorianas, que luchan por cambiar este país, y yo tengo la esperanza de que algún momento tendrá que darse esta limpieza y esta barrida a todos esos niveles de corrupción instalados en el sector público y privado de nuestro país. Los tentáculos de la corrupción son poderosos, poderosos. Estamos viendo. Efectivamente, son poderosos porque están enquistados en todas las funciones del Estado y también están enquistados en determinados ámbitos del sector privado, porque lo que hemos podido ver, por ejemplo, con el caso Soborno, en donde fue condenado el expresidente Correa con algunos funcionarios públicos altos y empresarios privados que entregaban comisiones para que les puedan asignar los contratos, demuestra que efectivamente la corrupción es en todos los niveles. Por eso inclusive tuvo que, y a fuerza de mucha insistencia, establecerse en el Código Orgánico Integral Penal el delito de enriquecimiento privado,
con el objetivo de también poder llegar a los niveles de investigación en ese sector. Pero también me alegra ver que hay gentes en ese sector privado que también están haciendo múltiples esfuerzos para tratar de erradicar la corrupción en ese sector. Bien, estamos con el jurista Simón Zavala. Doctor Zavala, ¿cuál es su lectura, por favor, de los primeros meses del gobierno del encuentro que preside el señor Guillermo Lasso? Quisiéramos conocer sus puntos de vista. Bueno, yo creo que estos primeros meses realmente nos reflejan 2 o 3 aspectos importantes para mí. El primero, el que se ha logrado por lo menos combatir eficazmente el asunto de la pandemia. Esto significa un gran logro porque hemos podido ver que realmente todo el país se movilizó. El gobierno ha tenido una política muy importante en términos de conducir este proceso, pero también ha recibido el apoyo de los medios de comunicación colectiva, de los sectores privados, de los sectores institucionales. De la sociedad en general. De la sociedad en general. Ese es el primer punto que yo creo que es absolutamente positivo, pero aparte de eso, yo creo que esto nos demuestra que cuando los ecuatorianos queremos unirnos frente a objetivos comunes, a objetivos importantes de nuestra sociedad, lo podemos hacer independientemente de situaciones de orden partidista, de situaciones de orden político, de tal manera que yo creo que hay causas nacionales y a eso me quiero referir cuando hablemos sobre la corrupción, porque yo creo que esa es una causa nacional en la que todos los sectores están involucrados y en la que todos los ecuatorianos tenemos que ponernos la camiseta, como se dice, para tratar de erradicar ese mal. La segunda cosa que yo veo es que hay un ánimo de tratar de mejorar las relaciones laborales con los sectores de trabajadores a través de ciertas normas legales que vienen fundamentalmente a buscar la posibilidad de que se concrete la generación de empleo y de que existan otras formas de contratación laboral. Sin embargo, como todavía el proyecto de reformas enviado y entregado por el presidente de la República al Parlamento no se lo conoce públicamente, no puedo todavía tener un criterio definitivo acerca de si esas formas de contratación, por ejemplo, violentan o no violentan derechos laborales, aunque públicamente se ha manifestado que no hay tal. Si es que esas formas de relación laboral implican disminución de derechos, como por ejemplo lo que podría ser una no afiliación al seguro social en caso de trabajos temporales y por horas, por decir algo. Entonces, si bien es cierto, creo que la intención es positiva en el sentido de buscar el que las empresas también tengan posibilidades de contratar mediante varias formas de contratación laboral y puedan efectivamente generarse empleos, todavía no lo tengo absolutamente claro. La tercera cosa que veo es el hecho de que los cambios que se han dado en el gabinete. Me parece que sí, un gobierno tiene siempre la posibilidad y la factibilidad de hacer reajustes dentro de su gabinete, porque tiene que buscar las posibilidades de que cada uno de sus ministros y de sus funcionarios actúen debidamente y dentro de una planificación que el gobierno establece. Ya se dio, doctor Zavala, ya se dio una crisis de gabinete
Sí, con cambios a que hizo eso, importantes. a eso me La gente ha refiero. criticado, por ejemplo, la salida repentina de la señora ministra de Inclusión Social. A eso Dicen que es una grande equivocación del presidente Lazo. a eso me refiero. Yo creo que efectivamente la salida de la señora, la ingeniera Mae Montaño, ha sido un error indudablemente. ¿Por qué? Porque creo que cuando en un gobierno existen aliados políticos positivos, no puede uno de una manera intempestiva desligarse de esos aliados que en cierto momento van a ser realmente un peso afirmativo en la gestión gubernamental. Mae Montaño ha sido 2 o 3 veces la asambleísta más votada en este país. Tiene una hoja limpia de servicio en la función Pero pública. ahí están las presiones de la extrema derecha, pues. Bueno, yo pienso que sobre ese tipo de presiones habría que indagar por qué se dan. Porque si bien es cierto, vemos que Mae Montaño ha sido cambiada por una persona que pertenece directamente al partido del presidente de la República, porque hay que recordar que Mae Montaño se separó hace 1 año y medio o casi 2 años de Creo, Creo. precisamente por, entiendo yo, por algunas divergencias políticas y también a lo mejor divergencias de índole personal. La ingeniera Montaño no es una persona, yo la conozco a ella desde hace mucho tiempo, no es una persona que se deja someter frente a los principios que ella defiende, y más todavía cuando en este caso se dice que ha estado formando un partido político para tratar de a lo mejor de hacerle sombra al presidente, lo cual me parece un comentario totalmente descabellado. Ese fue el pretexto, según ha trascendido la información oficial, de que está haciendo campaña por su Sí. personalismo. Así es, porque, pero si uno se pone a reflexionar sobre esto, yo por lo menos pensaría que si alguien está accionando para tener un partido político y para consolidarlo en el caso de que fuere así, no va a ser pues para que esa persona que es parte de un gobierno se ponga inmediatamente en la oposición, pues para que pueda ser tomada en cuenta como un acto hasta desde deslealtad. Y en segundo lugar, porque si pensamos que el presidente desea reelegirse después de 3 años, 6 meses, y que ella podría ser una contendora muy fuerte a la que hay que eliminarle en este momento. Miren, en 3 años y medio en la política de este país y de cualquier país del mundo pasan muchísimas cosas. De tal manera que creer que alguien podría de esta forma hacerle sombra y ser un contendor futuro, miren, yo creo que son criterios tan simplistas que realmente desmerecen para mí el hecho de analizar políticamente las cosas en forma de vida como debe hacerlo un líder y alguien que efectivamente pretende conducir a una sociedad. Mae Montaño era la persona más indicada e idónea para manejar el área social del gobierno del encuentro. Yo creo que sí, y de hecho lo estaba haciendo bien, porque yo recuerdo que una de las primeras gestiones de la ingeniera Montaño fue este gran plan del vaso de leche diario para los niños, lo cual me pareció una cosa magnífica, porque un ministerio que tampoco tiene recursos económicos, porque no le habían asignado recursos económicos y seguía con la partida presupuestaria del presupuesto anterior,
lanzar un proyecto estrella que estaba dando buenos resultados a través de un encuentro precisamente con los empresarios de la leche, bueno, me pareció una cosa realmente muy positiva que estaba beneficiando a los sectores más débiles de nuestro país, son los niños. Los niños de lo que tanto habla el presidente, de lo que tanto ha hablado en Así, campaña, y así ahora sigue es. hablando de la importancia de velar por el interés, por el bienestar, por la salud de la niñez ecuatoriana, que los niveles de desnutrición son lamentables, ¿no? Son altos, son altos. Bueno, pero en fin, le cambió Mae Montaño, le cambió por una persona que ha transitado por varios partidos y movimientos políticos. No sé si el día de mañana le pese, ¿no? Bueno, estas situaciones se dan porque cuando yo veo que hay alguien que no tiene una consistencia ideológica, política, y que transita de un lado para otro a través del famoso camisetazo, El yo tengo oportunismo. yo tengo serias dudas y estoy de acuerdo en lo que usted señala. Eso simplemente genera una situación, en mi concepto, de desconfianza y de mirar esa actitud de oportunismo que se da para llegar a una función por parte de quien quiere llegar y también de satisfacer ese oportunismo a través, no sé, de qué tipo de intereses para reemplazar a una persona y poner a esta otra. En fin, yo pienso que estos primeros meses todavía no permiten tener una conceptualización global de la gestión de este gobierno. Creo que en el campo del asesoramiento al presidente de la República habría que ver efectivamente si cuenta o no cuenta con el debido asesoramiento, porque ya cuando hay defecciones de esta naturaleza, una crisis de gabinete, porque habría que llamarla de esta manera, bueno, como que el asesoramiento también no es el adecuado. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el mes de diciembre. Generalmente en el mes de diciembre en este país, en todos los gobiernos, todos los años, se hacen reajustes en el campo ministerial especialmente. Vamos a ver qué es lo que sucede y en el mes de enero yo creo que ya tendríamos realmente indicadores que nos van a permitir darnos cuenta si este gobierno va bien encaminado en términos de solucionar la problemática de este país, sin dejar de tomar en cuenta, porque creo que en el análisis hay que tener también un sentido de justicia. Si alguien recibe un país en pedazos, un país que ya como lo explicó el mismo expresidente Lenín Moreno, que no le dejaron la mesa servida y que se llevaron inclusive hasta las patas de la mesa. Bueno, recomponer económicamente este país es una tarea sumamente difícil. Difícil. Titánica, titánica. Titánica, así es, Doctor titánica. Zavala, doctor Zavala. Vamos con la última parte de esta entrevista para también referirnos, ya que estamos hablando de la corrupción que no acaba en este país, porque cada día, si no es un crimen, si no es un sicariato, si no es una violación a una menor de edad, si no es una delincuencia común, organizada, llámese como se llame, tenemos el tema de la corrupción política, que también todos los días prácticamente amanecemos con un nuevo escándalo. Los señores padres de la patria, entre comillas, se están llevando el repudio nacional, no todos, por supuesto, habrá pocas excepciones, por estas denuncias de corruptelas en la Asamblea Nacional, en donde están involucradas la propia presidenta del Legislativo, la vicepresidenta del Legislativo, la doña Bella, la señora Cerda, la que dio semejante consejo de que si roben bien, no se dejen pescar, y en fin, hay varios que están involucrados. Ahí tenemos el tema de las glosas,
a una treintena de legisladores que antes ocuparon cargos públicos y hoy están en la Asamblea Nacional protegiéndose de esas glosas, haciendo seguramente acuerdos por debajo de la mesa para que esas glosas se desvanezcan a cambio de votos, porque así funciona lamentablemente nuestro saqueado país. Bueno, usted ha hecho un perfecto catálogo de la corrupción institucionalizada en nuestro país. Realmente esto es una cosa muy grave y yo le debo decir con absoluta sinceridad, cuando a veces converso con otras personas y inmediatamente me contestan que bueno, la corrupción ha existido siempre, la verdad es que me indigno porque yo creo que esa no puede ser bajo ningún punto de vista la respuesta de alguien que ve que un país y una sociedad se cae en pedazos por la corrupción. Efectivamente, todos los ámbitos, todas las funciones del Estado están marcadas por el signo nefasto de la corrupción. La función judicial. Una de las cosas que, por ejemplo, me asombró es que esta nueva Corte Constitucional, en junio o julio del 2020, dictó una sentencia por medio del cual establecía que para la negligencia judicial, el dolo judicial y el error inexcusable puedan ser objeto de algún tipo de sanción, tenía que haber una declaración de los jueces superiores para que el Consejo de la Judicatura pudiera instruir un sumario administrativo que pueda sancionar y echar a esos malos funcionarios, malos operadores de justicia. Entonces uno no comprende qué es lo que sucede, pues, porque también a mí me caben serias dudas de ese accionar. Cuando veo que, por ejemplo, 2 o 3 magistrados de esa corte están muy vinculados estrechamente al rector de la Universidad Católica, que es un correísta consumado. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 magistrados son profesores de la Universidad Católica y de la Facultad de Derecho. Entonces, y no es solamente eso, es el hecho de que una política, y dentro de poco, y ya lo adelanto, por algunas razones iniciaremos acciones penales contra ciertos jueces de la Corte Constitucional, porque no puede ser posible que una política de la Corte Constitucional sea el hecho de que las salas de admisión simplemente sin tener argumentos jurídicos correctos, inadmitan una gran cantidad de acciones extraordinarias de protección que buscan que la Corte Constitucional corrija las defecciones de los operadores de justicia de la función judicial. Doctor Zavala, ahí está el caso Iunda, el ejemplo más grande de esa justicia politizada. Así es, y asombra, ¿no?, que hayan abogados, perdónenme, si a mí me hubieran planteado el hecho de que yo defienda una causa de esa naturaleza, jamás la hubiera aceptado, así me hubieran ofrecido pagar altísimos honorarios. Pero claro, esa es una posición personal, pero ya ve usted todo ese séquito de abogados que hay para iniciar una serie de acciones legales, para entrabar los procedimientos legales, para retardar, y con el cuento de las... Hay abogados que se prestan para todo, a cambio de esto. Sí, la ética dejan a un lado, sí, sus principios a un lado. Esto es lo que buscan. Así es, lamentablemente. Y yo he venido escribiendo, porque escribo en el diario El Telégrafo desde hace algún tiempo, y he venido en varios artículos escribiendo
toda esta fenomenología jurídica que existe en la función judicial de nuestro país, en donde también, por supuesto, los abogados tenemos una gran responsabilidad en esa corruptela que hay en la función judicial, porque una gran cantidad de abogados se prestan para este tipo de situaciones en una actitud de degeneración profesional que aumenta el descrédito que tenemos los abogados cuando se nos dice desde ladrones con títulos hasta lagarto que traga no vomita. Créame lo que eso indigna también porque no puede generalizarse a todos los abogados de esta manera, pero así es, y eso hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo de la manera más correcta como hay que hacerlo, es decir, tratando de que los propios abogados limpiemos la podredumbre de la función judicial. Bien, se nos acabó el tiempo. Gracias al jurista Simón Zavala, poeta y ensayista, articulista de opinión, por sus criterios. Los observadores, doctor Zavala, sacarán sus propias conclusiones. Volveremos pronto, si usted lo permite, para seguir tocando estos temas que son de interés nacional. Con mucho gusto. Desde siempre y hasta siempre. Con mucho gusto, licenciado Zedillo, y agradezco, créamelo, que usted dirija un programa de esta naturaleza que siempre de alguna forma ayuda y beneficia a que la sociedad ecuatoriana tenga claridad sobre la problemática en que vivimos. Muy amable y hasta pronto.